buenas tardes. Gracias por este reencuentro aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega llamamos Política, Producción y Trabajo. En un espacio que en muchas oportunidades hemos tratado de referenciar algunas situaciones que en la Argentina le resultan incómodas a algunos gobiernos, porque cuando hay críticas de distintos sectores, cuando en realidad se piensa en que la Argentina tiene que seguir creciendo, muchos alcanzan a ver parcialmente que la Argentina crece, pero crece no solamente con lo que haya invertido una determinada empresa, crece también con el sostenimiento de determinados gobiernos que piensan en cuáles son las políticas que necesita ese país. El pensamiento estratégico se verifica desde las políticas del Estado, en este caso, con la terminación de Yacyretá, que es una obra, Fanny, en la que se iniciaron los estudios, las primeras inquietudes, observaciones a principios del siglo, a principios de 1900. Solo en 1950 ya el presidente Perón en ese momento comenzó a hacer los primeros estudios técnicos, pero por las distintas interrupciones del poder democrático, recién en 1973, Perón logra firmar un 3 de diciembre de 1973, Perón logra firmar con el Estado de Paraguay el Tratado de Yacyretá, es decir, que estamos en el cumplimiento de los 40 años del Tratado de Yacyretá. Y esto es clave porque en realidad ha permitido saldar una gran deuda histórica con el pueblo paraguayo, ha hermanado a los pueblos, pero además ha transformado el agua que se pierde aguas abajo en cada uno de los ríos, lo ha transformado en energía. Y esto es muy importante. Perón lo explicó delante de la CGT un 7 de diciembre de 1973. Dijo allí, tenemos que generar energía hidroeléctrica porque tenemos mucha agua y si no la usamos se pierde, dijo. Bueno, con esa visión estratégica que tenía el general Perón de pensar cuáles eran las posibilidades en cuanto a los recursos naturales que tenía la Argentina y hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Bueno, después piensen ustedes que desde 1973, que se firmó aquel acuerdo, a esta época ha corrido mucha agua, ¿no? Han ocurrido muchos acontecimientos que hicieron que proyectos como este tuvieran ciertas situaciones y ciertos obstáculos que seguramente a través del programa iremos descubriendo qué cosas se realizaron y cuáles, bueno, no se pudieron lograr. Si vamos al mapa borroso de la historia, podríamos ubicar a Yacyretá exactamente en esta región, sobre lo que era la isla Apipé, los Altos de Apipé. Sí, sí. Y a partir de allí se desarrolló una serie de obras que estuvieron inconclusas, mal planificadas, que llegaron a instalar 20 turbinas en el año 1998, con esfuerzos de distintos gobiernos, pero de esfuerzos dispares. Hubo un gobierno que trató de privatizar, fue el gobierno de Carlos Menem junto al gobierno de Carlos Guasmosi en Paraguay. Que además dieron una frase que todos recordamos en aquella época, lo de Yacyretá, monumento a la corrupción. Es que ¿no? había que estigmatizar a Yacyretá con esa frase contundentemente negativa para poder justificar el interés privatizador. Pero llegó 2003 y allí los estados de Paraguay y de Argentina acuerdan la terminación de Yacyretá y se inicia un camino en el que rápidamente, en pocos años, se logró llegar al objetivo final, elevar el embalse de Yacyretá al nivel de 83 metros sobre el nivel del mar y generar energía a pleno con estas 20 turbinas y terminar las obras que ni siquiera se habían planificado durante más de 20 años de gestiones anteriores. Entonces, realmente nos interesamos porque hay 8 subsecretarios de Energía que dicen que no se realizan inversiones en infraestructura energética en el país. Y creo que esto es una respuesta contundente, porque hoy, cuando se cumplen 40 años del Tratado de Yacyretá, la central hidroeléctrica de Yacyretá, su energía limpia, es una realidad. Y fuimos a Posadas a preguntarle precisamente al director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Tomás,
¿Cuál es la significación real de estos 40 años en la historia de dos pueblos, de Argentina y Paraguay, a través del emprendimiento binacional Yacyretá? Cuatro décadas para un proyecto como el de Yacyretá es muy significativo. Primero porque Yacyretá surge digamos, del proyecto del presidente Perón, quien firma el Tratado de Yacyretá en el 1973 con su par paraguayo, el presidente, el general Stroessner. Y el objetivo de Yacyretá era producir desarrollo en la región, generar energía para la Argentina y para el Paraguay, y fundamentalmente sustituir importaciones de petróleo y diríamos, afectar menos el ambiente con la polución que da el equivalente de quemar petróleo o sus derivados como gas y gasóleo o fueloil. Yacyretá también constituye desde ese momento de la firma una fuerte apuesta a la integración entre Argentina y Paraguay, y también como una suerte de, diríamos, ofrenda de paz a través de la construcción del vínculo con Paraguay después de esa historia de la guerra de la Triple Alianza. Yacyretá constituye en los hechos, vistos desde el presente, cumplido el objetivo de la integración plena con el Paraguay. El líder, que fue en aquel momento Juan Domingo Perón, hizo a pocos días de la firma del Tratado de Yacyretá un discurso en la CGT, donde marcó la importancia de la energía hidroeléctrica para el país. Decía que había que construir muchas centrales hidroeléctricas porque lo que más teníamos era agua. Fue un visionario en este sentido. Fue un visionario, pero fundamentalmente quien instaló como política de Estado y ampliamente en el territorio de la Argentina la generación hidroenergética, porque desde ahí nos separaron de hacer emprendimiento, quizás se aletargaron más en el tiempo, pero se evaluó el potencial hidroenergético de la Argentina, que era importante. En 1926 se comenzó a hablar de algún aprovechamiento de los altos de la Pipé, donde hoy está Yacyretá. En el 58 se había constituido una comisión técnica mixta, pero el fuerte impulso que le dio Perón en 1973 fue contundente. Y así como ese discurso también es muy importante lo que escribió Perón cuando envió el proyecto de ley para aprobar el tratado que había firmado con Stroessner. Era visionario. Primero, hubo una suerte de queja de Perón de que se demoró 25 años para hacer Yacyretá. Y también visionario en cuanto al aprovechamiento energético como instrumento de sustitución de importaciones, ¿no? Del petróleo, por sobre todo. Esa visión estratégica de Perón sobre la energía hidroeléctrica, ¿tiene validez hoy, 40 años después? Mucha validez. Tanto es así que luego de el aletargado proceso de terminación de Yacyretá, en el 2003, como política de Estado, el presidente Néstor Kirchner retoma ese proyecto que de hecho estaba planchado en cota 76. Desde 1994. Sí, desde el momento mismo en que a Menem y Wasmosy se le cercena en la intención política de privatizar el emprendimiento, la Argentina, por decisión de Menem, prácticamente
se paraliza en cuanto a terminarlo al emprendimiento, que es retomado en la época de Néstor Kirchner y continuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hubo documentos que demuestren que existió la intención real de privatizar este emprendimiento binacional? Sí, documentos contundentes. Por ejemplo, fue un acuerdo entre Menem y Wasmosy en el año 1994, que se dieron un año para que se traten en los respectivos congresos y en los respectivos congresos no apoyaron y el acuerdo entre Menem y Wasmosy cayó de hecho. Y después el secretario de Energía Basto, por una simple nota, comunica que la Argentina retiraba su apoyo de financiamiento al emprendimiento. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y estamos a 30 años de ejercicio democrático. Y en estos 30 años de ejercicio democrático, una obra paradigmática como Yacyretá ha tenido distintos vaivenes, distintas incidencias. Hubo gobiernos que apoyaron, hubo gobiernos que tomaron iniciativas con debilidades, otros gobiernos que trataron de desprenderse literalmente privatizando la central hidroeléctrica Yacyretá. Y hubo un cambio importante que se produjo en los últimos 10 años y que fue la decisión política de los estados de Paraguay y Argentina de retomar el control de la gestión en las obras y la gestión en la generación de energía eléctrica. Por eso fue muy importante que se lo consultáramos directamente al arquitecto Tomás, al director ejecutivo de Yacyretá, por el lado argentino, consultarle qué es lo que ha pasado con las inversiones y los procesos históricos en estos 30 años. Una especie de cronología de cómo se realizaron las obras. Esto es lo que nos contestaba el arquitecto Tomás. El tratado se firma en el año 1973, en el mismo momento se firma Itaipú. Itaipú nunca paró y en el 1983 inicia a funcionar su primer turbina. Yacyretá fue atravesado por los avatares políticos, sociales y económicos de Argentina, fundamentalmente, que impactaron sobre la marcha del emprendimiento. La primera fase de la obra se ejecuta entre el 78 y el 83, los campamentos, las obras provisorias. En 1983 comienzan las obras principales, que es la sala de máquinas, el vertedero, la esclusa de navegación, los muros de contenciones que hay sobre el lado paraguayo, con 65 kilómetros para que no se inunde el territorio paraguayo. Las compuertas de los vertederos se construyen y se comienzan a instalar las turbinas en el año 1994, la primera turbina, y la última entra a instalar y operarse a partir en el año septiembre de 1998. O sea, el emprendimiento principal comienza en el 83 y se puede decir que queda terminado plenamente en 1998. Y de ahí queda el emprendimiento operando a una cota reducida del proyecto definitivo, a cota 76 metros sobre el nivel del mar, medido en el eje Posada-Encarnación, y esa cota era una cota significativa porque era el límite máximo que podía estar operando el embalse en esta zona de Posada-Encarnación, porque no se habían hecho las obras complementarias. ¿A causa de qué no se habían pensado, no se habían planificado, no se habían tomado decisiones políticas? Fue un conjunto de causas concurrentes.
por un lado, se había sacado de la responsabilidad contractual del proyecto al ingeniero, que en ese momento era la consultora de ingeniería que proyectó la central hidroeléctrica, que era CIDI, Consorcio de Ingeniería para Yacyretá, que estaba integrada por Harsa, La Meyer y otro conjunto de consultoras argentinas y paraguayas. Yacyretá decidió que la iba a resolver por sí mismo a los proyectos de las obras complementarias. Y eso no lo hizo en el tiempo. Entonces, como no tenía los recursos para invertir, como entre el 94 y el 95 había caído el plan de privatizar Yacyretá, de hecho, las instrucciones de las altas partes no estaban consustanciadas y comprometidas en que este proyecto se termine definitivamente. Porque habían no solamente las obras complementarias, había un hecho fundamental que no estaba realizado, que era el canal de la Guapeí y la presa del arroyo Guapeí, que era un hito importante que se tiene que tener terminado para poder recrecer el embalse. Aparte de las obras que protegían las ciudades, fundamentalmente de Encarnación y Posada, y que involucraba la relocalización de miles de familias en la zona. Eso hizo que el emprendimiento opere al 60% de su capacidad y que esté con 7 metros por debajo de la cota definitiva del embalse en operación. Por ejemplo, nosotros tenemos 3.100 megavatios de potencia nominal instalada y la potencia efectiva que estaba operando la central hidroeléctrica era con 1.300 megavatios y con una generación que no llegaba a los 12.000 gigavatios hora por año. Faltaba un diferencial de subida de 7 metros del embalse y de una generación de casi 8.500 gigavatios horas año que no se habían producido por no llegar a la cota definitiva. Ese era el proyecto inacabado, pero fundamentalmente era lo que le dije, que no estaban hechas las obras, ni proyectadas las obras de mitigación de impacto en la región de Posada, Encarnación y otras 5 ciudades aledañas. Antes de ir a las obras específicamente, quisiera detenerme en este punto. Había una consultora que administraba las obras de Yacyretá en la primera fase de su construcción. Esta consultora se llamaba CIDI, Consorcio Internacional de Yacyretá, y estaba integrada por las mismas empresas que contrataban las obras. No, eran una consultora de Estados Unidos y de Alemania, consorciadas, y con un conjunto de otras empresas consultoras argentinas y paraguayas. Ellos habían ganado la licitación para la proyectación del emprendimiento. Ellos hacían de lo que se llamaba la figura del ingeniero, con mayúsculas, que se dedicaban a proyectar, preparar los pliegos, los procesos licitatorios, la administración de los contratos y el cierre de los contratos. Prácticamente, Yacyretá no era una unidad técnica. De hecho, fue armando su unidad técnica a los efectos de hacer un control administrativo a quienes dirigían el emprendimiento, que era el ingeniero. Es decir, que los estados no tenían prácticamente ninguna otra intervención más que la de tomar préstamos para las obras y pagar los cheques. Así era, así fue siempre. Y diríamos, aprobar los certificados que emitía el ingeniero a la contratista y por los órganos de conducción de la empresa y pagarlos. La consultora CIDI era Yacyretá, diríamos. Por eso, cuando ingresamos nosotros a Yacyretá en el 2003, tuvimos que resolver, uno de los temas que teníamos que resolver era eso, aparte digamos, de las obras inconclusas, las compensaciones por afectaciones inconclusas o no tratadas,
expropiaciones de territorio para ejecutar las obras o para diríamos, servir de vaso del embalse por inundación. El tema pendiente era muy significativo y que muchos no quisieron abordar porque era muy complicado resolver obras en medio de miles de habitantes. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. En el año 2003 se produce el principal cambio en la historia política de Yacyretá, que es, en principio, la decisión de los dos estados de terminar las obras, pero sobre todo de los dos estados de retomar el gerenciamiento pleno de las obras y de la generación. ¿Esto es correcto? Es correcto y bastante cierto. Sobre todo los dos gobiernos y sobremanera la Argentina, por primera vez en la historia del emprendimiento, tuvo la mayor participación política e institucional en consolidar y fortalecer a la entidad binacional Yacyretá. Anteriormente, en el proceso de la etapa del gobierno de la dictadura, fue protagónico Videla y Martínez de Hoz, que por decretos leyes aportaron recursos para financiar parte de Yacyretá. En la época de la democracia, con un decreto de Alfonsín, se continuó parte del financiamiento siguiendo ya la misma dinámica que se había impreso a partir del 76. De ahí en más, cuando viene Menem en la presidencia, da también un impulso, pero con el objeto de privatizarlo. Tanto es así que en su momento pronuncia una infeliz frase que signó a Yacyretá de mala manera, que le decía que era el monumento a la corrupción. Y en ese mismo momento, toda posibilidad de crédito que tenía Yacyretá se cortó. Hasta los mismos bancos, el Banco Mundial y el BID, que eran órganos principales de financiamiento de determinadas cosas en Yacyretá, se vieron impactados, porque eran organismos crediticios que estaban relacionados con Yacyretá y de golpe, si el ente, el organismo a quien prestaban recursos decían ser que era corrupto, y ellos estaban tantos años con Yacyretá, no dejaban de recibir un colectazo de sus efectos. Pero fundamentalmente lo que hizo fue que pierda relativamente valor Yacyretá frente a la sociedad y esa desvalorización se arrastre a que nadie la quiera abordar. Tanto así que después hubo una acción pasiva de la sociedad en oportunidad que Yacyretá estaba por ser privatizada. Si no hubiese sido por la visión histórica y en perspectiva que tuvieron los congresos de ambos países, Yacyretá hubiera estado en manos de un privado y no sé si se hubiera podido terminar. Imagínese usted haciendo un privado, gestionando, sacar gente de zonas que se iban a inundar, con la generosidad que hicimos nosotros para que acepten ser relocalizados. Hay una síntesis histórica que se puede hacer, o sea, Perón piensa estratégicamente la importancia de una obra hidroeléctrica en la región y firma el Tratado de Yacyretá. Después de estas alternativas políticas, Yacyretá se construye a medias, en definitiva, y queda en casi un punto muerto durante más de 10 años en 76 metros sobre el nivel del mar, hasta que los presidentes Kirchner y Nicanor Duarte Frutos
acuerdan la terminación y allí surge el plan de terminación de Yacyretá. Esto es obra de su gestión. Sí, sí, se hace en la gestión de política del ministro De Vido también, que apoyó y sigue apoyando hasta hoy fuertemente a esto, y en la empresa yo entro prácticamente a 40 días después que entraron ellos a administrar la empresa, ¿no? No ha sido fácil terminarla, porque había una importante deuda territorial en la región con los gobiernos locales, tanto municipios como departamentos o gobernaciones. ¿Estamos hablando de una deuda social? Política y social. Primero política porque Yacyretá era una caja negra y de puertas cerradas en la región. Lo sé porque a mí me tocó desde otro escenario ser representante del intendente de la ciudad de Posada para negociar con Yacyretá. Y yo encontré una empresa de ese estilo. Y con las gobernaciones lo mismo. Yo me acuerdo un hecho en la época del gobierno del doctor Barrio Arrechea en Misiones, el primer gobierno democrático después del gobierno militar. Él tuvo que pedir la concurrencia y la asistencia y el apoyo de toda la Confederación de Técnicos de la provincia de Misiones para tratar de conseguir una audiencia con Alfonsín, del quien él era uno de sus gobernadores favoritos respecto de Yacyretá, porque no le daban bolilla. Y con Fanny Vega tratamos de mostrar algo que tal vez los otros medios, inclusive en algunas ocasiones, Fanny, se niegan a mostrar. Valioso testimonio entonces el de Oscar Tomás, contando la historia en estos 40 años desde que se firmó el Tratado de Yacyretá. 40 años en los que finalmente triunfa una visión estratégica con el Estado presente en la orientación y las definiciones claves de la economía, porque sin energía no tenemos producción. Tal vez Yacyretá, después de estos 40 años de historia, pueda ser un modelo para el desarrollo de otros modelos, de otros proyectos hidroeléctricos en el límite de las aguas que compartimos junto a Brasil o en el sur, en la Patagonia. La energía hidroeléctrica es energía limpia. Hoy desde Yacyretá le aporta energía para 6 millones de hogares. Son sus hogares. Nos estamos despidiendo, nos encontramos como siempre los martes a las 13:30 en Canal Metro.